Buenos días, profesora y compañeros. Mi grupo, compuesto por Harry Carrasco, Camila Matus, Ekaterina Quintrell, Ignacio Ringuele, Krishna Villagrán y quien les habla, Catalina Cid, en esta ocasión les presentaremos nuestro seminario de shock séptico en niños. Para dar introducción, debemos saber que la prevención y control de patologías pediátricas en la actualidad se basan en diferentes intervenciones. El trabajo a presentar habla acerca del shock séptico en niños. Debemos comprender que el shock séptico es una de las principales causas de mortalidad infantil a nivel mundial y representa una compleja y progresiva vía inflamatoria secundaria a una enfermedad infecciosa. Podemos comprender, por otra parte, que el entrenamiento permanente de los médicos del servicio de urgencia en el diagnóstico y tratamiento de esta patología pueden tener un impacto beneficioso en las cifras de morbimortalidad. ¿Cómo lo podemos definir? La sepsis es un síndrome clínico de disfunción de órganos potencialmente letal, causado por una respuesta desregulada de la infección. En el shock séptico hay una reducción crítica de la perfusión tisular. Puede producir una insuficiencia aguda multiorgánica, que afecta a los pulmones, riñones e hígado. Los signos incluyen fiebre, hipotensión, oliguria y confusión. El diagnóstico es en primer lugar clínico, combinado con los resultados del cultivo que muestran la infección. El reconocimiento y el tratamiento precoz son fundamentales. Este tratamiento consiste en una restitución agresiva de líquidos, administración de antibióticos, la resección quirúrgica de los tejidos infectados o necróticos y el drenaje del pus. Clínicamente, el shock séptico se manifiesta por alteración en la perfusión. La hipotensión arterial es un signo tardío del shock séptico y sirve para confirmarlo en niños. Además, es importante identificar la condición de reversibilidad o no, lo que va a depender del tiempo de evolución, gravedad de la hipoxia y del daño por reperfusión. Etiología. Por lo general, la sepsis se contagia del ambiente. Los estafilococos son responsables de alrededor del 30 al 60% de los casos de inicio tardío, que se deben la mayoría de las veces a dispositivos intravasculares. La Escherichia coli se está volviendo cada vez más una causa importante de sepsis, sobre todo en recién nacidos de peso extremadamente bajo. Cuando aparecen brotes de neumonía o sepsis hospitalaria por pseudomonas, debe sospecharse a una contaminación de los equipos respiratorios. Si bien la detección sistemática universal y la profilaxis antibiótica intraparto contra Streptococcus grupo B han reducido significativamente la tasa de enfermedad de inicio temprano por este microorganismo. La tasa de sepsis de inicio tardío por Streptococcus grupo B no se ha modificado, lo que es compatible con la hipótesis de que la enfermedad de inicio tardío suele contagiarse del ambiente. Las especies de Candida son causas cada vez más importantes de sepsis, que afecta entre 12 a 18% de los recién nacidos con peso al nacer extremadamente bajo. El shock séptico es aún una de las principales causas de mortalidad pediátrica a nivel mundial, constituyendo un importante problema de salud, que implica a su vez un elevadísimo consumo de recursos asistenciales. En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud señaló que un 73% de la mortalidad de niños menores de 5 años de edad a nivel mundial era causada por 6 enfermedades, de las cuales 4 se relacionaban directamente con infecciones. Neumonía constituía un 19%, diarrea un 18%, malaria un 8% y neumonía o sepsis neonatal con un 10%. Un 53% de la mortalidad representaba como condición subyacente la desnutrición. Estas cifras eran similares en diversas regiones a nivel mundial. En nuestro país, el panorama epidemiológico de la sepsis está cambiando. Están disminuyendo las sepsis extrahospitalarias en pacientes sanos producidas por microorganismos incluidos en el calendario de vacuna y están aumentando en pacientes con enfermedades de base, inmunocomprometidos o con procedimientos invasivos. Variados ensayos han mostrado que simples intervenciones como la lactancia materna, la inmunización, somatización, suplementación de vitaminas como la vitamina A y minerales como el zinc, antibiótico terapia y apoyo inotrópico
logran un descenso de la mortalidad entre 10 a 100 veces y de una manera costo efectiva. Para entender a cabalidad la fisiopatología del shock séptico en niños, debemos entender la raíz del proceso infeccioso en sí. Y para eso debemos comprender cómo un ser humano llega a tal punto de colonización de bacterias que puede conllevar a un episodio de esta magnitud. La mayoría de los episodios de bacteriemia resultan de bacterias comensales que colonizan superficies bióticas, que son los tejidos vivos, o abióticas, que es el material artificial, que principalmente son los procedimientos invasivos. Habitualmente, las membranas mucosas que cubren el tracto gastrointestinal, respiratorio y urogenital son donde generalmente se inicia la sepsis. Estas mucosas mantienen complejas comunidades microbianas, presentando al mismo tiempo efectivas barreras tanto mecánicas como químicas para evitar la translocación bacteriana. ¿Qué es la translocación bacteriana? Es el paso de bacterias entéricas viables a través de la barrera mucosa intestinal a los ganglios linfáticos mesentéricos y luego a órganos distantes. Esto es ocasionado por una falla de dicha barrera que siempre ocurre en el transcurso de algún proceso infeccioso o patológico. Esta translocación puede ser por vía transcelular, paracelular o intracelular. Una vez alojados en los diferentes tejidos, deben competir con la flora endógena y además entre ellos mismos. Al mismo tiempo, deben sobrevivir a los potentes sistemas inmunes mucosos que nos protegen de estos procesos, como lo es el tejido linfoide específico. La inmadurez inmune, la insuficiencia anatómica de la barrera mucosa o la alteración de la ecología microbiana pueden aumentar la frecuencia de estos eventos. Si llevamos esta colonización de microorganismos a diferentes sistemas de nuestro organismo, podemos observar que en la mucosa nasopulmonar es habitual observar daño localizado en el epitelio por la acción de toxinas de muchos de los patógenos respiratorios, tales como el Streptococcus pneumoniae o el Bacillus influenzae. Esto facilita la invasión desde la nasofaringe al sistema respiratorio en general. A nivel de tracto urinario, la translocación de uropatógenos se produce a través del epitelio tubular renal, siendo la Escherichia coli una de las responsables de producir una toxina hemucilina que causa daño epitelial renal, la cual puede culminar con una sepsis sistémica. Una vez alojados en los diferentes tejidos, deben competir con la flora endógena y además entre ellos mismos. Al mismo tiempo, deben sobrevivir a los potentes sistemas inmunes mucosos que nos protegen de estos procesos, como lo es el tejido linfoide específico. La inmadurez inmune, la insuficiencia anatómica de la barrera mucosa o la alteración de la ecología microbiana pueden aumentar la frecuencia de estos eventos. Si llevamos esta colonización de microorganismos a diferentes sistemas de nuestro organismo, podemos observar que en la mucosa nasopulmonar es habitual observar daño localizado en el epitelio por la acción de toxinas de muchos de los patógenos respiratorios, tales como el Streptococcus pneumoniae o el Bacillus influenzae. Esto facilita la invasión desde la nasofaringe al sistema respiratorio en general. A nivel de tracto urinario, la translocación de uropatógenos se produce a través del epitelio tubular renal, siendo la Escherichia coli una de las responsables de producir una toxina hemucilina que causa daño epitelial renal,
la cual puede culminar con una sepsis sistémica. Shock e hipoxia celular. El shock es una condición de naturaleza aguda, sindromática y patológica donde existe una insuficiente entrega de oxígeno para cumplir las necesidades metabólicas tisulares, ocasionando así un desbalance entre aporte y demanda. Esta definición es operativa, presentando el inconveniente derivado de la coexistencia de territorios con una buena relación entre perfusión y demanda de oxígeno con otros donde no lo es, originada por los problemas de distribución del flujo sanguíneo. Su principal característica patogénica es el shunt en el transporte de oxígeno a los tejidos, ocasionado por la existencia de unidades microcirculatorias débiles, lo cual resulta en disoxia regional. Disfunción mitocondrial. En los pacientes con sepsis, el consumo de oxígeno persiste bajo, lo cual apoya la hipótesis de que el oxígeno en la sepsis está disponible pero no es utilizado. Numerosos mecanismos están involucrados en esta disfunción a nivel mitocondrial e incluyen inhibición o daño directo de las mitocondrias por mediadores inflamatorios y por depresión de los sistemas de defensa antioxidantes, tales como glutatión, cambios en la actividad hormonal, la cual aún no está dilucidada, pero aparentemente juega un rol importante en esta disfunción, y la regulación de proteínas, que existe una down regulation de los genes que codifican proteínas mitocondriales, esenciales en la cadena respiratoria y del piruvato deshidrogenasa, lo cual llevaría a una disminución en la producción de energía. El suministro insuficiente de oxígeno ocasiona hipoxia tisular, mientras que la utilización alterada de este lleva a disoxia tisular. Ambos mecanismos generan una reducción en la producción de ATP intracelular, provocando no solo disfunción celular de órganos específicos, sino que también pérdida en la integridad celular, ya que la mantención de la estructura celular es dependiente de la energía. Por lo tanto, una significativa falta de esta dará lugar a disfunción de la célula y finalmente muerte celular. Se podría suponer que la falla orgánica es consecuencia de una extensa muerte celular que afecta a órganos y tejidos. Así, la falla multiorgánica puede ser vista potencialmente como una respuesta adaptativa y protectora que ayudaría a prevenir la muerte celular. Una vez que la infección es controlada, se restaura la homeostasis y la producción de ATP. A modo de diagnóstico, se sospecha una sepsis cuando un paciente con una infección conocida desarrolla signos sistémicos de inflamación o de disfunción orgánica. Debe evaluarse la presencia de una infección a través de la anamnesis, el examen físico y de estudios como análisis de orina, urocultivos, hemocultivos y cultivos de otros líquidos sospechosos. En la sepsis grave, las concentraciones de proteína C reactiva y procalcitonina en sangre están elevadas y pueden facilitar el diagnóstico, aunque este no es específico. El diagnóstico siempre será clínico. Manejo y cuidados de enfermería. Llevar a cabo una técnica cuidadosa para lavarse las manos. Usar una mascarilla cuando sea necesario entrar a la sala de recién nacidos. Administrar oxígeno suplementario mediante una mascarilla facial o mediante una cánula nasal con flujo elevado. Administración de medicamentos según indicación médica, administración de líquidos, administración de oxígeno si se requiere, buscar atención médica para la infección, enseñar a los padres y otras personas que entran a la sala de recién nacidos la técnica adecuada para lavarse las manos y ponerse la bata, conservar una técnica estéril cuando se practiquen procedimientos que lo exijan, promover el aseo general del medio de la sala de recién nacidos, tomar la temperatura cada hora. Ajustar la temperatura de la incubadora para conservar la temperatura del lactante entre 36 y 37 grados centígrados. Cuando el lactante se coloca en una cuna abierta, conservar la temperatura y cubrirlo adecuadamente. Informar al médico si hay hipotermia o hipertermia. Vigilar la administración de líquidos intravenosos. El lactante puede alimentarse por sonda si está indicado. Iniciar la alimentación bucal con fórmula tan pronto como mejore el estado del niño. Cargar al niño para alimentarlo, tan pronto lo justifique su estado. Aumentar gradualmente la cantidad de alimento, no forzar la alimentación. Puede haber vómito acompañado de diarrea que origina deshidratación. Reanudar el programa regular de alimentación
basado en la capacidad del lactante para tolerar el alimento. Para finalizar, podemos concluir que al disponer de variados y efectivos avances terapéuticos, el riesgo de morir por caso individual de esta patología ha disminuido. Sin embargo, el número total de pacientes que mueren por sepsis ha aumentado, pues más pacientes son afectados. Por otra parte, actualmente reconocemos que la sepsis es una entidad clínica grave que produce una alta mortalidad en la población infantil. La prevención sigue siendo una estrategia trascendente para disminuir la mortalidad. Los principales componentes de este enfoque son el continuar con los esfuerzos para la identificación de la población de riesgo, ampliando la cobertura de inmunización, la administración de profilaxias antibióticas y la permanente educación del equipo de salud para la identificación precoz y tratamiento.